Efesios capítulo 4. Gracias, hermano, gracias. En la mañana me hizo falta el agua, pero después no quería yo estar allí en ese tomar e ir y venir frente a eso. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 25. Una vez más, permítame darle lectura, quiero que usted siga con su vista. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, es decir, debido a todo esto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bendice, Padre, tu palabra, que alumbra nuestro entender, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro hacer, nuestro decidir, nuestro accionar. Padre, pedimos que su gracia nos acompañe, nos permita poder introducirnos en estas verdades, aplicándolas a nuestra vida para el día de hoy. Gracias, Padre, por su palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pedimos que su gracia sea con cada uno y que, quitando al hombre, pueda usted guiar a su siervo con el Espíritu Santo para enseñar con sabiduría. Gracias por este tiempo. Pedimos el perdón de nuestros pecados, que su gracia nos permita realizar esta labor una vez más en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? En la mañana comenzamos una pequeña serie sobre la idea, sobre el concepto de cuál es el andar, el vivir de una persona que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Un inconverso en relación a cómo debe ser el vivir de alguien que vive en Cristo, con fe, con Dios y con esperanza. Y mirábamos algunos conceptos, algunas verdades a carácter, de forma de introducción, donde decíamos que la epístola a los Efesios nos habla ampliamente sobre este andar. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno. Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros. Efesios 5:2, andad en amor. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por lo tanto, esta carta nos da una pauta a seguir, a entender, para que podamos nosotros madurar, crecer, desarrollarnos. Porque la verdad de las cosas, amados hermanos, es que nosotros necesitamos el desarrollarnos, el crecer, hasta cuando Cristo venga, por la iglesia, o seamos llevados a través del puente de la muerte, propiamente tal. Así que Pablo, dice aquí el comentarista Ernest Trenchard,
Trenchard fue un comentarista que viajó de Inglaterra a España y fue misionero 46 años allá y escribió muchos comentarios, notable ministerio. Y el hermano Trenchard habla de que Pablo nos presenta el gran trabajo, la gran obra de Dios a favor de los escogidos en esta carta, escogidos por Cristo. Escogidos en Cristo, escogidos por causa de creer en Cristo. Óigame bien, quiero que entienda esta frase, escogidos por creer en Cristo. No es lo mismo ser escogidos para creer que creer para ser escogidos. Aquellos que creen que son escogidos para creer es una doctrina, a mi entender, herética, no bíblica. No somos escogidos para luego algún momento crecer. Ahí estaba estudiando yo el libro de Berkhoff, un comentarista que tengo gruesísimo. Y Berkhoff es de los que enseña que puede existir la posibilidad de niños que nacen regenerados desde el vientre de su madre. Y algún día, cuando la gracia les alcance, pueden ser salvos, usando el ejemplo de Jeremías y usando el ejemplo de Juan el Bautista. Me parece que es Berkhoff. Sí. Ok, hermano, eso es erróneo. Repito, no somos elegidos para luego creer, sino que porque creemos en Cristo, entonces Dios nos elige. Ok, eso es gratis, eso no tiene que ver con esto, pero a mí me gusta darle pinceladas a la iglesia, porque esta filosofía se ha metido dentro de las iglesias y ha causado estragos, ha causado divisiones, ha causado pleitos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar apercibidos de estas verdades. Así que el apóstol Pablo, guiado por el Señor, en los primeros 3 capítulos nos presenta la teoría, como decíamos en la mañana, la teología teórica, que solamente si se queda allá arriba en el aire apela al intelecto. A mí no me interesa que apele el intelecto, solamente me interesa que apele al intelecto para que apele a la voluntad, al yo, a moverme en acción. Esa es la clave. Eso es cristianismo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, en los 3 primeros capítulos, nosotros tenemos la teoría. Entrando al 4º capítulo, ya tenemos la práctica. Los enunciados prácticos de la teoría, de la teología bíblica cristiana. Por lo tanto, aquí en el capítulo 4, versículos 17, y en toda la carta, en realidad, el apóstol Pablo, a su estilo propio, personal, paulino, nos presenta una serie de contradicciones. Antiguamente andábamos en las tinieblas, ahora andamos en luz. Antiguamente andábamos en nuestros deseos, en nuestras concupiscencias. Ahora andamos en la voluntad de Dios. Antiguamente vivíamos en iras, en amarguras, en enojos, en rencores. Ahora vivimos en amor, en paz, en entendimiento. Y así sucesivamente. Esta carta nos presenta una cantidad grande de contrastes. Lo que aquí, en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, realmente nos habla entonces de aquel contraste entre el ser humano inconverso, sujeto al viejo hombre, y el ser humano converso, convertido, creyente, sujeto al nuevo hombre, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Entonces, de manera magistral, el Señor guía
al apóstol Pablo para enseñar esta gran realidad. Efesios 4:17, entremos entonces ya al pasaje. Efesios 4:17. Voy a citar brevemente lo que enseñamos en la mañana, donde el apóstol Pablo le enseña, exhorta, le pide, le exige a los hermanos de Éfeso. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo, y requiero en el Señor. El apóstol Pablo, en su propia autoridad apostólica, inspirado por el Señor, suma a esta autoridad personal apostólica, suma la autoridad única y perfecta y soberana del Señor. Por eso dice, esto pues digo, es decir, Pablo, y requiero en el Señor. La pregunta es, ¿qué exhorta, qué requiere, qué demanda, qué pide, qué exige el Señor por medio de Pablo a los hermanos en Éfeso? Demanda que ya no andéis como los otros gentiles. La concurrencia masiva que existía en esa iglesia por lo general eran gentiles, no eran judíos. Entonces dice, en el nombre del Señor se les requiere, se les exhorta, se les pide, se les exige que ya no anden como los otros gentiles. Me gustó mucho ese comentario que leí en la mañana, donde decía que hay que quitar esta palabra que dice que ya no andéis como los otros, sino que tendríamos que leer que ya no andéis como los gentiles. Obviamente hablando, los efesios eran gentiles y está haciendo una comparación con los gentiles del mundo. Pero muy cierto, aquel que viene a Cristo o deja de ser judío, por decir así, o deja de ser gentil para convertirse en una nueva persona, en un nuevo grupo de seres humanos. ¿Me explico? Como leíamos en Primera de Pedro capítulo 2, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, el creyente deja el estatus de gentil para ser una nueva forma de vida humanamente hablando. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Entonces, se entra al tema con esta pregunta: ¿cómo era? ¿Cómo es el andar? ¿Cómo es el vivir de una persona sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza? Es decir, inconversa. Y aquí el Señor menciona 3 características puntuales, gráficas, que son evidencia, óigame bien, que estas 3 características son evidencia del mundo que vivimos hoy. Las 3 características, número 1, ¿cuál es? Que andaban en la vanidad de sus mentes. Número 2, con el entendimiento entenebrecido, como consecuencia ajenos de la vida de Dios, ajenos de las verdades de Dios. Y luego da 2 razones: por causa de la ignorancia que hay en ellos y por causa del corazón duro, cacuces, como dicen en tu país, cacuces. En mi país dicen cabezones, no sé cómo dirán en México. ¿Cómo dicen en México? Robert, ¿cómo dirían en México? ¿Brutos? Burros. Como sea, por causa de la ignorancia que hay en ellos y por causa del corazón duro. Y ya esto lo miramos en la mañana, ¿ok? Ahora bien,
habiendo ya mirado todo esto en la mañana, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos enseña y nos exhorta a no seguir por este camino, por este vivir, por este andar mundanal? Es decir, con la mente vana, con el entendimiento entenebrecido, alejados, ajenos de Dios. ¿Por qué no conviene seguir viviendo de esa manera? El versículo 19, que es lo que vamos a agarrar para comenzar esta tarde. Versículo 19 da la respuesta por qué el Señor exhorta a la iglesia, a los creyentes, a dejar de andar como el mundo anda. Quiero recordarle esto, amados hermanos, que el Señor, por medio del apóstol Pablo, consideró necesario exhortar a los hermanos en esta dirección, porque habían personas adentro que no eran y creían que eran, o simplemente no eran y trataban de engañar haciendo creer que eran. Y habían otros que a lo mejor eran creyentes, pero estaban todavía en una etapa de carnalidad, de sensualidad, de impurezas. Entonces, es correcto que el Señor, dueño de la iglesia, por medio del apóstol, tratase de corregir esta anomalía, esta situación incorrecta. Obviamente hablando, somos llamados a través de la Biblia a exhortar, a enseñar, a cuidar nuestra manera de vivir, como dice el versículo que terminamos en la mañana, si es que hemos oído de verdad las palabras de Cristo, si es que de verdad estamos entregados a Él, y nos conviene cambiar de dirección, cambiar aquellos hábitos venenosos, nocivos, capciosos, tóxicos que nos dañan nuestro ser. Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué es importante cambiar todo esto? ¿Por qué es importante acomodarnos a la nueva forma de doctrina a la cual fuimos entregados de acuerdo a Romanos 8:17? ¿Por qué? Porque el versículo 19 nos da una triste respuesta, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se corre un grave peligro en aquel hombre, en aquella mujer, que manteniendo ese estatus humano, carnal, mentes vanidosas, entendimiento entenebrecido, ajenos, alejados de la verdad de Dios, de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Aquel que persevera en este caminar, en este camino, va a llegar un momento que va a perder toda sensibilidad. Perdiendo toda sensibilidad. Personas insensibles en lo espiritual, en lo moral principalmente. Y el Señor quiere evitarnos este caminar oscuro, este caminar nefasto, este caminar de ir introduciéndonos en las profundidades de la oscuridad espiritual y moral. ¿Usted cree que la humanidad, lo que estamos viviendo hoy en día es casualidad?
En la medida que avancemos con estos términos solamente del versículo 19, vamos a ver y vamos a poder entender gráficamente, lúcidamente, vamos a poder entender por qué el mundo está como está. Y todavía lo que falta. Por lo tanto, el Señor dirige la atención a nosotros los creyentes, a no aprender ni aceptar este tipo de vida ya nunca más, que un día fuimos pero ya no somos, que un día estábamos pero ya no estamos. De acuerdo al versículo 20, ¿por qué? Porque el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amada iglesia, hermanos, cuán importante, significativo, trascendental es esta exhortación del Señor por medio del apóstol Pablo. Pues miraremos en detalle lo que describe el escritor bíblico en este versículo 19, que es patético, que es funesto, que es nefasto y que trae proporciones dantescas, gigantescas, negativamente hablando, que es lo que estamos viviendo hoy en la sociedad presente, sociedad presente. Porque los que permanecen en este estilo de vida, vanidad de mente, entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, tarde o temprano han de perder toda sensibilidad. Versículo 19, los cuales, aquellos que siguen esta vida disoluta, desenfrenada, dice, después que perdieron toda sensibilidad, primero, perder toda sensibilidad. Tenemos que entender lo que esto implica, lo que esto significa. Esta es la descripción de la conducta de los gentiles que Pablo amonesta en Éfeso, para que los hermanos en Éfeso abandonasen definitivamente el imitar a los gentiles. ¿Por qué? Porque este estilo de vida resultaría en la pérdida de toda sensibilidad moral y espiritual, conduciendo a un fin vergonzoso, nefasto, negativo. No hay sentido ni conciencia de moralidad, de espiritualidad en aquel que ha perdido toda sensibilidad. Al contrario, y peor aún, existe un abandono completo de aquella persona que pierde toda sensibilidad, de tal manera que abandonándose a sus deseos para desarrollar vidas disolutas, vidas desenfrenadas. Pastor, ¿qué significa vidas disolutas? Se la describo de esta manera. Una vida disoluta es el hijo pródigo. ¿Cuántos han leído la historia del hijo pródigo? A todo lo que llegó extremadamente malo y negativo, el hijo pródigo, esa es una vida disoluta, desenfrenada, sin espiritualidad, sin moralidad. Y el Señor nos quiere evitar. Ya con lo dicho hasta este momento, ¿cuántos si hubiéramos seguido vanamente el vivir con nuestro entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios? ¿Cuántos estuviéramos sumergidos en ese oscurantismo espiritual y moral? A ver, deben ser muchos, porque el mundo arrastra. Las tendencias humanas arrastran. Por lo tanto, evitar lo que dice el versículo 17 y 18, evitarlo para no perder
toda sensibilidad. Es decir, el hijo pródigo entregándose a la sensualidad para cometer ávidamente, ansiosamente, toda clase de impurezas, lo cual expresa la inclinación insaciable y con avaricia hacia una conducta muy baja de lascivia, lujuria y libertinaje inmoral total. Aunque el pasaje, obviamente hablando del hijo pródigo, no enseña que cayó en un exceso estrepitoso, malo, negativo, sexualmente hablando, pero quién sabe, metido en ese mundo. La palabra para sensibilidad es apalgeo en el griego. Usted sabe que yo soy envidioso, que me gusta dejarme llevar por la envidia. Si Pastor Jerry enseña sobre esto, yo no puedo ser menos, hermano, perdóneme. Apalgeo, que significa un quedar apático, un quedar indiferente, algo insensible, alguien insensible. Perdieron toda sensibilidad de tal manera que se hicieron apáticos, se hicieron insensibles, indiferentes a todo lo moral, a todo lo espiritual. Tiene la idea de que la piel se vuelve insensible, ya no es sensible al dolor. Es el resultado lógico de la dureza de corazón. Fundamentalmente la ignorancia y falta de comprensión del hombre es un problema del corazón y se muestra no solo en una necia negación voluntaria de Dios, sino también en sus fallos morales, lascivia, impurezas, con avidez. Se convierte su ser en una persona insensible al dolor. Mira cosas en la calle que no le afectan en nada, ¿no? Es normal. ¿Cómo tú? ¿Qué pasa dentro de ti cuando en la calle tú ves a dos bigotudos de la mano? Y no solamente ve dos bigotudos en la mano, sino que orgullosamente se abrazan en la calle y se agarran a besos. ¿Cómo tú te sientes mirando eso? ¿Es normal? Cuídate. Cuídate. Porque eso nunca va a ser normal. Y eso nunca va a ser correcto. Dicho todo esto, vuelvo a decir lo que digo siempre. No estamos en contra del homosexual o de la lesbiana. Estamos en contra del lesbianismo y la homosexualidad. ¿Está claro eso? Pero debemos de tener cuidado de ir perdiendo esta sensibilidad espiritual, bíblica, moral, social, donde llega un momento que nos parece todo normal, no nos afecta en nada. Enseñe a sus hijos lo que es bueno, lo que es malo, edúquelos. Que tus hijos que están en la escuela pública no están ajenos a este tipo de ataque, a este tipo de enseñanza. Y más de alguna vez, y en más de alguna oportunidad, tu hijo que está en la escuela pública, otro muchacho se va a enamorar de tu hijo. Y tu hija que está en la escuela pública, una muchacha se va a enamorar de tu hija. Y tú vas a tener que confrontar este espectáculo. Y si tus hijos han sido enseñados en lo correcto, bíblicamente, advirtiendo, corrigiendo, en amor, tus hijos no tendrían problema en enfrentarse en este tipo de situaciones. Imagínense, yo cuando joven tuve que confrontarme a situaciones como esta, 40 años atrás, 45 años atrás, donde todo esto se hacía a escondida, ahora era franca. Amados, iglesia, no perdamos esa sensibilidad.
porque nos va a pasar factura tarde o temprano. Los gentiles de los que habla Pablo o eran ateos o creían en dioses que en sí mismos eran inmorales. ¿Qué Dios o diosa tenemos en el libro de los Hechos que era inmoral? Diana de los Efesios. Acera, Astaret, que es la misma. Diana de los Efesios era la diosa de la fertilidad. Y en el templo de Diana, ahí en los Efesios, un gran templo, creo que habían 1000, Pastor Jerry, o 2000. Habían 1000 prostitutas para favores sexuales para los hombres que llegaban a adorar a Diana. 1000 prostitutas. Por lo tanto, en esta iglesia que está en esa ciudad de Éfeso, habían hombres que de alguna manera en algún momento se habían involucrado en estos favores espirituales, religiosos, sexuales de las prostitutas de Diana de los Efesios. Y el Señor le dice, no, paren, eso no es así. A aquellos que se dirigía el Señor por medio del apóstol Pablo, repito, eran ateos, o era que habían creído o seguían creyendo todavía en dioses con connotaciones inmorales. Por lo tanto, en su negación del Dios verdadero, negaban cualquier estándar de moralidad al que debían responder. Es decir, nosotros no tenemos que darle cuenta a nadie y nosotros hacemos lo que queremos. ¿Habrá creyentes así, Pastor Jerry? No, yo no tengo que darle cuenta a nadie. Yo hago lo que yo quiero, yo voy a la iglesia cuando quiero, yo me comporto como quiero, a mí el pastor no me tiene que decir nada, la iglesia no me tiene que decir nada. Personas que tenían un vivir cuestionable, sujeto al mundo. Estas gentes a las cuales el Señor se dirige por medio del apóstol Pablo eran gentes cuestionables dentro de la congregación, que a lo mejor todavía seguían creyendo en este tipo de cosas extrañas, disolutas, libertinajes. Dice el comentario de la Escuela Bíblica que tales personas después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez, con codicia, con hambre, toda clase de impureza. Y que su continuar en este estado de ineptitud moral los hizo descender a un nivel en el cual no tiene ningún sentimiento, menos dolor, pesar de haber cometido pecado o maldad. Y hay muchas personas como estas que son completamente insensibles al pecado. Ya no les afecta en el sentido de que para ellos es normal, pues tienen su conciencia cauterizada y se encuentran en un estado de apatía espiritual y moral. ¿Cuál es el resultado de estas personas? Se hunden más y más en la inmoralidad y la sensualidad. El círculo vicioso les conduce al deseo de profundizar más y más en el pecado. El significado de este versículo 19 es que codician las mismas profundidades del infierno de la inmoralidad. Las personas que viven en el pecado nunca están satisfechas con el pecado y se abandonan dejándose controlar totalmente por el pecado. Esto es lo que significa Romanos capítulo 1, cuando dice que Dios los entregó. Romanos capítulo 1 dice que Dios los entregó, es decir, Dios tratando de que el hombre aprendiera, Dios tratando de que el hombre entendiera, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 1, el hombre quiere hacer lo que quiere, el hombre no hay quien lo gobierne, al hombre no hay quien lo controle, al hombre no hay quien le diga nada, al hombre él hace lo que él quiere porque él es el que manda, punto. Llega un momento que Dios dice, tú no quieres hacerme caso, no quieres entender, te entrego a tu pecado para que tu propio pecado destruya tu vida. Entregando al hombre
No es que Dios le esté dando permiso, no es que Dios obliga al hombre a que caiga en este estatus. Es el mismo deseo voluntarioso del hombre que va en ese camino de decadencia espiritual y moral. Y el propio hombre, en su rebeldía, en su soberbia, no quiere saber de Dios, no le interesa la verdad de Dios, no le interesa la iglesia, no le interesa la Biblia, no le interesa Jesucristo. Por lo tanto, lo que le interesa es pecado. Porque han caído en esa insensibilidad espiritual y moral. Guiándose por sus propios deseos de sus corazones, sus propias pasiones. Parece increíble, pero se puede llegar a una condición en la que uno es un pecador abandonado al mismo pecado por culpa de su pecado. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice, teniendo cauterizada la conciencia. Busque Jeremías 6:15, que de alguna manera nos ilustra lo que estamos tratando de enseñar. Jeremías 6:15. Mire lo que dice. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. No les da vergüenza su vida. No les incomoda, no les inoportuna su estilo de vida mundanal. Porque tienen una insensibilidad en su ser, producto de que están ajenos a la vida y a la verdad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por el corazón duro, por causa de tener el entendimiento entenebrecido, por causa de tener mentes vanas, llenas de nada. También tiene que ver esto Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. De alguna manera nos ilustra este desenfreno y este hambre por lo mal hecho, por el pecado. Filipenses 3, 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí tenemos estas tres frases: cuyo Dios es su vientre. Es decir, viven para satisfacerse, viven para su yo, y no se cansan de su yo. Todos los que están alrededor son esclavos de él, esclavas de él. Todo el mundo tiene que servirle, porque son llevados por su Dios yo, dame, cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Tienen mucha insensibilidad para las cosas morales, para las cosas espirituales. Nada, son insensibles, pero tienen mucha sensibilidad para cosas mundanas, pasajeras, viciosas, negando, frenando todos los sentimientos favorables a las cosas de Dios, a las cosas morales. Como dije en la mañana, es correcto que nos hagamos esta pregunta para que no quede duda. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿por culpa de quién o de qué perdieron toda sensibilidad? Por culpa de ellos mismos. Es su propia responsabilidad que los lleva a una vida de irresponsabilidad delante de Dios.
por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por estar ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por tener el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Por andar en la vanidad de sus mentes. Por causa de todo esto, y obviamente hablando por su naturaleza caída que los ha movido en un comienzo de su vida a todo esto, han caído en esta conducta que perdieron toda sensibilidad. Gente insensible. Hoy estamos mirando una sociedad insensible completamente. El cristiano tiene que hallar refugio en la iglesia. Y cuidado la iglesia. Yo no recomiendo esta, usted sabrá. Pero cuidado a la iglesia que nos vamos a meter buscando refugio. Los padres buscando refugio para sus hijos en academias cristianas. Aún así, velen por lo que hay. Velen por lo que pasa e investiguen bien la vida de los principales, por si acaso. Es un chiste local, por si acaso. Investiguen que no todo lo que brilla es oro. ¿Entiende? No todo lo que brilla es oro. Hay, entre paréntesis, hay academias cristianas que simplemente cumplen con un rol educativo, donde tienen la academia por concepto económico. Pero hay academias cristianas que tienen un concepto donde trabajan junto con la iglesia y junto con los padres para ayudar a los jóvenes. Usted tiene que ver qué es lo que hay en cada academia y descubrir. Entonces, primero, perdieron toda sensibilidad. Por causa de esto, sigamos adelante, Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Es decir, se dejaron arrastrar, se dejaron llevar en el camino de la lascivia. La palabra en griego allí es aselgeia. ¿Cuál es la palabra? Porque el pastor Jerry lo hace repetir, yo también tengo que hacerle repetir. Aselgeia, aselgeia. Y escúcheme, y estudiando este tema, este es el meollo de lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Estamos viviendo en una cultura, en una sociedad con aselgeía. Se lo voy a explicar. La lascivia, aselgeía, es un pecado que hace alarde de sí mismo. Es decir, no le da vergüenza decir que es tal pecado o que está cometiendo tal pecado. Es ostentoso, aparatoso, teatral, demostrativo, de manera orgullosa, y que quitando toda restricción no tiene ningún sentido de la vergüenza o temor. Es típico en la factoría, en los varones, domingo en la mañana, llegan y se juntan 5, 7, 10 varones, amigos, en la fábrica, en la factoría, y en el tiempo del break, se sientan a tomarse una soda, a tomarse un café. Fulano, ¿cómo la pasaste el fin de semana? Estuve con 2 mujeres. Y con orgullo de macho, estuve con 2 mujeres. Orgullosamente, y tiene su esposa. No sé si en el ámbito femenino se da este caso. Ya las cosas ya han cambiado de tal manera que me atrevería a pensar que en una factoría donde trabajan mujeres y se juntan a tomar un café. Y, fulana, ¿qué hiciste el fin de semana? Fue una fiesta salvaje. Estuve con 3 varones, con 3 hombres. ¿Existirá el caso? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Ya no hay límite. Porque ya hemos entrado a una cultura hacia el GIA. De desenfreno total y orgullo. Y ahí aparecen los gays de la mano, desfilando orgullosamente, mostrando que son gays, homosexuales. Y la televisión los filma, y hay fotografía, y los anuncian en todos los medios de comunicación. Es más, se llama el desfile del orgullo gay. ¿Sabe lo que es eso? Hacer GIA. Orgullosamente muestran su pecado. Y las mujeres también, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Uno me dijo una vez que cuando trabajaba, porque cuando comenzamos la iglesia, los 10 primeros años, yo trabajaba y hacía la obra del Señor. Recuerdo un hombre, un cubano ahí en el Alto Manhattan, me dijo: oye chico, ¿tú eres pastor? Sí, soy pastor. ¿Tú aconsejas matrimonio? Sí, yo aconsejo. Me dijo: yo tengo más razones para aconsejar matrimonios que tú. Y yo dije por dentro, ¿a dónde viene este hombre? Y le pregunté: ¿por qué tú dices que tú tienes más razón y te sientes más orgulloso porque tú crees que tienes la capacidad de aconsejar más que lo que yo puedo aconsejar? Me dijo: chico, porque me he divorciado 5 veces, me dijo. Y ya yo conozco lo que es el matrimonio y puedo aconsejar a cualquiera. Sí, le dije: tú puedes aconsejar para divorciarse, pero no para mantenerse, porque no has aprendido. Orgullosamente, vergüenza le debería dar. Es tan terrible toda esta situación. El otro día fuimos a comer a un restaurante chileno allí en New Jersey. Y el chileno que estaba atendiendo, un paisano más o menos de la edad mía, un muchachito. Amén, hermano Julio, un muchachito. Cuando mi esposa le dijo que teníamos 30 años de casado, el hombre no podía creerlo. 30 años. ¡Wow! ¡Qué increíble! 20, 30 años atrás nadie se asombra, pero hoy día todos se asombran porque ya son 4 o 5 años y se acabó el lío y cambiamos esposa y esposo como zapatos. Porque se ha perdido la vergüenza. Porque hay insensibilidad en las vidas. Porque ya el pecado lo miramos como algo normal. Y no nos damos cuenta cómo nos está destruyendo. Romanos capítulo 1. Gráficamente, Romanos capítulo 1 nos enseña esto. Desde el versículo 28 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Óyeme, cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación. Cuando dice estando atestado, significa estando llenos, agolpados, en extremo de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero preste atención ahora lo que dice el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dignos de condenación, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican, se complacen de estas cosas malas, de estas cosas perversas, porque tienen una vida de insensibilidad. Para ellos el placer que existe en el pecado es más importante que Dios, que la Biblia, que la iglesia. Es más importante que llegar al cielo. Es satisfacerse yo y yo. Esa es la cultura que estamos viviendo. Un comentarista, Barclay, que es citado por otro comentarista, elabora sobre la palabra griega aselgeía, traducida como lascivia. La gran característica del hombre que vive con aselgeía dentro de él es esta. Mientras que el hombre malo, sin aselgeía, por lo general trata de ocultar su pecado, porque le da vergüenza. El hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, la sociedad que tiene dentro de sí, en su alma, le corre por la sangre, aselgeía, no le importa cuánto conmocione a su prójimo su pecado, a su compañero, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a la familia, a la iglesia, no le importa nada, no le importa la opinión pública, pues siempre que pueda satisfacer sus deseos, lo hará, no importando nada ni nadie. Cuando digo esto, me recuerdo de ese tiempo cuando Moisés estaba derramando lágrimas de sangre, por decir así, llorando delante del Señor por el pecado de Israel, y todos los seguidores estaban con él. Me imagino que estaban cerca del tabernáculo y estaban llorando porque Dios iba a mandar un juicio grande, pidiendo misericordia, pidiendo clemencia, porque el pecado se había metido dentro de Israel. Y dice que mientras existía este momento tan solemne, tan especial, dice que vino uno con una mujer pagana, paseándose por todo el pueblo, como si no estuviera pasando nada malo, paseándose, y se fue a acostar a su casa, a su tienda. Y creo que vino Finés. Perdón, tú no, el otro, el que tú heredaste, el otro Finés. Y vino Finés en ese celo y entró a la tienda de la pareja y dice que los alanceó por su vientre a los dos. Imagínense en qué momento estaban, que a los dos les enterró la lanza en el estómago. Hace falta hoy un Finés en las iglesias, porque se está permitiendo todo tipo de holgura, apertura, y se está dejando entrar. Por eso que el Señor, por medio del apóstol Pablo, advierte a los hermanos y a la iglesia de Éfeso que no podían seguir en su vanidad de mente, en su mente vanidosa, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la verdad, a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque si siguen en este camino van a caer en una insensibilidad, van a ser insensibles al pecado. El pecado no les va a molestar, el pecado no les va a doler. Se les convierte su piel en una piel de cocodrilo, donde es dura y donde ya nada les molesta, todo es normal. Bueno, que lo hagan, que ya y todo. Es cierto que lo hagan, es cosa de ellos, pero no significa que yo lo vea como algo normal. Es disgusting, como dicen en inglés muchas veces. Así que nada ni nadie le importa. No le importa a Dios, no le importa a Cristo, no le importa la Biblia, no le importa la iglesia, no le importa el pastor, no le importa la esposa, no le importa el esposo, no le importa el matrimonio, no le importan los hijos, no le importa la familia, la policía, los jueces, la cárcel, el manicomio, la muerte, ni el infierno. Nada le importa. Lo único que le importa es yo, satisfacer su yo.
Porque están controlados por la selgería, por la lascivia que controla su vida. Y a eso caemos si no nos cuidamos. Una sociedad poseída por la selgería. Solo le importa lograr satisfacer su yo, su ego, su voluntad, su más bajo deseo, su propia voluntad, su naturaleza perversa, caída, diabólica, animal, lujuriosa, lasciviosa. Y todo aquello que se le interponga en su camino será descalificado, rechazado, atacado. Por eso que están atacando la iglesia. Por eso que están atacando temas como esto. Por eso que nos han quitado del YouTube ya varias veces. Por lo menos 2 veces. Nos quitó una vez por buena gente. Porque no aceptan que se prediquen estas cosas. A mí me importa un rábano y un comino que nos quiten, porque aquí yo voy a seguir predicando. Y a mí no me importa si vienen y me agarran y me llevan preso, porque en la cárcel voy a seguir predicando igual. Y llegan al punto tal de que su desenfreno es tan ciego, tan tonto, tan malo. Lo voy a ilustrar de esta manera. Hay un empresario que tiene un socio en la empresa y ese empresario se ha llenado de ese deseo descontrolado, ese deseo de tener más y tener más y tener más, y el socio lo descubre que está haciendo triquiñuelas, está haciendo engaño en la factoría. Y aquel que fue descubierto en el engaño, por seguir ese deseo descontrolado, es capaz de matar a su socio. Y ha sucedido muchas veces. Eso es aselgeía. Que llegan a los puntos extremos con tal de seguir en su yo. Y nada les importa, y nada les duele, y nada les molesta. Bíblicamente hablando, y podemos ir de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Aquí hubo uno que ya pasó por todas las iglesias, por todas las iglesias que él conocía, y al final ya no fue a ninguna. Y empezó a predicar por internet después. ¿Por qué? Porque él quería hacer lo que él quería. Quería que todos los pastores hicieran lo que él quería. Y como no encontró ningún pastor que le hiciera caso, entonces terminó encerrándose solo en su casa, creando un canal YouTube, dándosela de predicador. Yo no sé en qué está. Eso, hermano, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y eso es lo que pasa. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a una vida desenfrenada. ¿Para qué? Efesios 4:19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Para qué? Para cometer con avidez, para cometer, para realizar, para ejecutar, para consumar con avidez. El término avidez es para cometer con avidez, con idolatría, con ambición, con codicia, con apetencia, con hambre, con gran deseo y con gran desenfreno y libertinaje, para cometer con avidez toda clase de impureza. Realizar un acto con avidez es con un gran deseo. Usted me invita a comer a su casa, yo voy a comer con gran avidez, con gran deseo. En el concepto espiritual, moral, es aquel que comete todo tipo de pecado desenfrenado, con avidez y con hambre, con apetencia, con desenfreno absoluto, no importándole nada ni nadie. Denota una acción de autolicencia, libertinaje, ausencia de control total. Dominio propio no existe.
menos pensar en que la Biblia lo puede frenar, menos pensar en que el pastor lo puede frenar. No existe, no existe. Se rechaza todo tipo de restricción para poder vivir desenfrenadamente mi voluntad, mi deseo y alcanzarlo en su máxima expresión. Porque tengo hambre. Segunda de Corintios 12:21 dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, dice Pablo a los Corintios, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Eso es una vida dentro de la iglesia licenciosa, con aselgeía, controlada por el deseo carnal, sensual, pecaminoso. Repito, ya los homosexuales salieron del closet. Abiertamente salieron del closet. Y yo podría, quizá, y usted podría conocer algunos que todavía no salen del closet. Esos no tienen aselgeía, porque tienen temor y tienen vergüenza, pero los que salieron del closet están controlados por aselgeía completamente. Como ilustración, finalmente, Efesios 4:17, haciendo un resumen pleno de todo esto, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como andan los gentiles, los inconversos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que, por causa de todo lo anterior, perdieron toda sensibilidad, versículo 19, se entregaron a la lascivia, al pecado, para cometer con avidez, con hambre, con deseo, con avaricia, con codicia. Se entregaron a toda clase de impureza. La clase de vida que todo esto describe, versículo 17 y al 19, la cual Pablo condena, no es la que uno tiene que aprender como cristiano. Es ajena a las enseñanzas de la iglesia. Versículo 20, mas vosotros, pero vosotros, también podría usarse pero, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esta frase indica que al recibir a Cristo en la experiencia de la conversión, lo habían creído a Él como maestro y sus enseñanzas como la verdad. Las enseñanzas del Maestro Jesucristo, por lo tanto, son y han sido diametralmente opuestas a las de los gentiles que anteriormente ellos habían seguido o habían vivido en esa vida. La mención de esto sugiere, al parecer, que en las iglesias que recibieron esta carta se habían introducido ciertas nociones de los gnósticos, donde el gnosticismo fomentaba un desenfreno moral. Ellos enseñaban que lo que uno hacía en el cuerpo, en la carne, no era no era de forma alguna consecuencia por el espíritu. Es decir, los gnósticos hacían diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y los gnósticos que se habían metido dentro de muchas iglesias en aquel tiempo decían, no te preocupes del pecado que tú haces, porque eso es la carne, el cuerpo, eso no afecta al espíritu. Y mentira, lo afecta, lo enferma y lo ciega. Y lo insensibiliza. Tengamos cuidado con esa filosofía que se metió por muchos años dentro de las iglesias. Salvo, siempre salvo. Y porque somos salvos, siempre salvos, tenemos derecho a hacer lo que queramos. Nunca me olvido de esa viejita que me decía, Pastor Gabriel, mi hijo es creyente, por años. Pero mi hijo me dijo en una ocasión a mí, mamá,
Quiero que entiendas esto, yo soy salvo, siempre salvo. Por lo tanto, yo puedo irme a meter a un prostíbulo y acostarme con todas las mujeres que yo quiero porque yo ya soy salvo. No, espérate. Somos salvos, siempre salvos para seguir siendo santos, pero no para hacer lo que queramos. ¿Me explico? Tengamos cuidado con esa filosofía que ya por los años 80 se empezó a meter dentro de las iglesias por medio de un hombre, el mero de una universidad cristiana que sacó esa filosofía y escribió libros y fue aceptada por muchos. Mucho cuidado. Somos salvos, siempre salvos por la gracia de Dios, pero para ser santos, no para hacer lo que no conviene. Porque todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré llevar de ninguna de estas cosas. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Somos responsables de nuestra santidad, de nuestra salvación, la cual debemos cuidar con temor y temblor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído. El haber oído a Cristo y sido instruidos en Él es haber sido enseñados en la verdad. Este comentarista dice aquí que esta expresión, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados por Él, sugiere que Pablo no está indicando que no habían oído a Cristo y que no está indicando que no habían sido enseñados en Él. Por lo tanto, así estuvieran desprovistos de la verdad. Al contrario, esta frase estaría afirmando que verdaderamente sí habían oído a Cristo, sí habían sido enseñados por Él. Por lo tanto, debían vivir de acuerdo a lo que Cristo les enseñaba y lo que habían visto en Cristo. Si en verdad lo habéis oído, si en verdad habéis sido por Él enseñados. Lo que está tratando de decir aquí el comentarista es que el conocimiento que tenemos acerca de Cristo, su verdad, sus enseñanzas de la palabra de Dios como Salvador, como Maestro, como objeto conocido, esta enseñanza y el conocer a Cristo proscribe, excluye, elimina, prohíbe tales pensamientos, tales actos y tales ideas de inmoralidad perversa. Porque si existe algún grado de avidez en nuestra vida, de hambre en nuestra vida, tiene que ser hacia la Biblia, hacia la palabra, hacia la iglesia, hacia la predicación, hacia el servicio, hacia el bien hacer. No avidez a lo mundano, avidez a las cosas de Dios. Hambre y deseo de las cosas de Dios. No hambre y deseo de las cosas que un día hicimos, de las cuales hoy debería darnos vergüenza. Así que, amados, entre la mañana y esta tarde hemos tratado de enseñar la diferencia entre aquel que vive con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza, y la diferencia de cómo vive aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. La próxima semana seguiremos con los versículos siguientes. El viejo hombre, el nuevo hombre, ¿ok? Y las características del viejo hombre y las características del nuevo hombre. Puesto en pie. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Le damos gracias porque usted nos ama y nos permite, Señor, aprender, ser enseñados, ser amonestados, ser conocidos, ser instruidos, ser enderezados por el Espíritu Santo de su gracia. Padre, gracias porque la palabra es clara, es transparente, no hay que buscar la quinta pata al gato porque el mensaje está allí. Bendice a tu pueblo, bendice la iglesia. Gracias por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Señor le bendiga.